Proyecto 1440 y su sistema Amanecer. Hoy es viernes 6 de febrero de 2026 y el tablero estratégico está sufriendo un vuelco total. Nos guste o no, llegan noticias críticas desde el frente. El Donbass envía mensajes aterradores de resistencia mientras la operación militar especial entra en una fase desconocida. Hoy vamos a analizar la interrupción masiva del servicio Starlink. ¿Es solo un fallo técnico o un movimiento deliberado de Elon Musk tras sus roces con Zelensky? Pero aquí hay algo que nadie les está contando y para entenderlo vamos a aplicar pues mi experiencia en instalaciones satelitales. Vamos a profundizar en el proyecto 1440 y su sistema Amanecer. Les aseguro que con la experiencia que tengo en este tipo de sistemas satelitales, lo que estamos viendo no es una prueba civil, es el debut del Starlink ruso a nivel militar. A ver, recordémonos el GPS. El GPS empezó siendo una herramienta de guerra, era una herramienta militar, antes de llegar al ámbito comercial y luego a sus teléfonos. Y yo creo que con Amanecer, con el proyecto Amanecer, está pasando exactamente lo mismo. Pero la tecnología no es lo único que se mueve. En el frente diplomático, el francés astuto ha movido ficha. Emmanuel Macron ha enviado en secreto a su asesor diplomático Emmanuel Bonnet a Moscú para reunirse con la mano derecha de Putin. ¿Está París dándole la espalda a sus aliados para normalizar relaciones? Pareciera que la división en Europa es ya una realidad palpable. Y para cerrar el círculo, la profecía de Víctor Orbán se está cumpliendo. Lo que parecía imposible ha sucedido. Estonia y Letonia, los críticos más feroces de Moscú, han cambiado de rumbo abruptamente. Ahora piden diálogo con Bruselas y la creación de un enviado especial para Rusia. Saben que sin negociación, lo que queda de Ucrania será reducido a cenizas. Así pues, que paren su radar porque hoy conectamos los cables de la tecnología espacial con la diplomacia más oscura. Y empecemos de lleno con el apagón de Starlink, caos en el frente y la verdad técnica. Nos guste o no, la realidad del frente acaba de cambiar. Los analistas de Military Chronicle confirman lo que muchos temían. El apagón de Starlink es real y está cortando las comunicaciones sector por sector. Kiev está desesperada intentando crear listas blancas. ¿Se recuerdan cuando hablamos en su momento de que Zelensky le tiró una queja fuerte a Elon Musk porque los rusos están haciendo uso del Starlink en sus drones y consecuentemente para los ucranianos es imposible pues contrarrestar estos drones con sistemas Starlink incorporados? La respuesta de Elon Musk, un apagón satelital. Así que Kiev está desesperada intentando crear listas blancas para separar sus terminales de las rusas. Pero técnicamente eso es una pesadilla logística que no está funcionando. Ahora, hablemos claro porque cuando encontramos este tipo de noticias en blogs militares, en blogs refiriéndose a este tema, pues se nos da a entender de que ambos lados están siendo afectados, tanto el ucraniano como el ruso. O sea, se nos da a entender que los rusos están haciendo uso de este sistema satelital Starlink masivamente, a pesar de negativas oficiales. Ahora, una razón técnica muy simple. Podría ser que no existía una alternativa comparable en precio y calidad. Los sistemas satelitales rusos tradicionales, los que yo conozco bien, están diseñados para grandes corporaciones, son caros, lentos y con una latencia que no sirve para guiar un dron en tiempo real. Pero aquí está el gol que les mencioné en la intro. Este cierre forzado es la auditoría más brutal que ha recibido el sistema de comunicaciones ruso. Los analistas militares dicen que el ganador será quien tenga la alternativa más fiable. Y mientras en las redes sociales ucranianas crece la teoría conspirativa de que Trump le hizo el favor a Moscú, porque Moscú le hizo el favor a Trump con el cese al fuego táctico, estratégico, como le quieran llamar, que no sirvió para nada, la realidad técnica apunta a otro lado.
Rusia ya no tiene miedo al apagón satelital porque el tiempo de la dependencia se ha acabado. Miren, instalar terminales Starlink en drones era una solución barata, pero ahora que el servicio se corta, entra el juego el buró Tishiza Setiritsa Sorak, oficina 1440. Miren, aquí como veterano en el campo de comunicaciones en sistemas satelitales, les digo, Rusia no está esperando un año o dos. Están moviendo sus propios sistemas tipo amanecer al nivel militar ahora mismo. Ucrania depende de Starlink para no quedar paralizada. Rusia, en cambio, está usando este caos para estrenar su propia independencia satelital. Es que aquí tenemos que utilizar el sentido común. Los sistemas rusos antiguos pues estaban por debajo del sentido común en costo, ¿verdad? Hemos, para los que tienen acceso a estos presupuestos, comparando con un terminal de órbita baja, es comparar un dinosaurio con un halcón. Y cuando hablamos del factor Trump, esa teoría de la conspiración que suena chistoso, ¿no? De que Trump ha apagado el interruptor y ha dejado, pues, los satélites apagados. No, no. ¿Se acuerdan que hace un buen tiempo, quizás hace unas 2 o 3 semanas, hablamos del sistema NetMesh? Por cierto, cuando yo hablo de estas cosas, hablo muy técnicamente, me emociona porque es mi terreno. Donde discutíamos de las naves nodrizas, ¿se acuerdan? Que les explicaba que cada dron se comportaba como un router de red y cada router, dron se convertía en una repetidora. Al tener ya pues 10 drones en el aire, pues era como tener una red digital aérea. Cuestión que les dije yo en su momento que yo tengo experiencia de hacer esto, pues terrenalmente, pues. Pero los rusos ya lo llevan al aire. Discutimos esto, ¿no? Así pues, y con esto yo les digo, Rusia no necesita favores de Trump. Si ya tienen sus propios satélites Amanecer y su red de drones repetidores. Uso militar encubierto. ¿Será posible que ya esté en uso en drones a nivel de inteligencia militar? ¿El sistema Amanecer? Les digo una cosa. La respuesta es un rotundo sí. Y les doy las razones técnicas. Miren, cuando entré a hacer esta investigación, porque vi que esto estaba generando mucha, mucho párrafo en los blogs, en los blogs técnicos de satélite, pues miren, el artículo menciona que en el 2024 se hicieron más de 15,000 sesiones de comunicaciones, 216,000 comandos de control. Amigos, esas cifras son excesivas para simples pruebas civiles de ver correitos. Eso suena a telemetría militar. Y control de dispositivos en movimiento, que es muy distinto, ¿no? Otra cuestión, muy importante. El peso de la terminal, 15 kilogramos. Estamos hablando de 30 libras aproximadamente. Esa terminal que describen de 60 centímetros, 15 kilogramos, es demasiado grande para un dron pequeño FPV. Sí, ¿verdad? Pero es perfecto para drones de gran envergadura como los Hinojodex y los Orion o los Geran 3. Al ser un sistema plug and play, conectar y usar, la inteligencia militar rusa puede haber militarizado esas antenas mucho antes que salgan a la venta para el público. ¿Ok? Eso les da una seguridad frente al Starlink. Es que esto es lo que yo siempre sospechaba. Usar Starlink es peligroso para un ruso porque aquí Musk tiene la llave. Usar el sistema Amanecer, el RASVET, del Buró 1440, le da a la GRU, a la inteligencia militar, una línea 100% soberana que nadie en Occidente puede rastrear ni apagar.
Y esas es exactamente las palabras que utilizaba Zelensky. Son incansables, no se pueden rastrear. Claro, claro, Zelensky. No están usando Starlink. Por eso Elon Musk no los puede apagar. Por eso Elon Musk ha tenido que apagar todo el sistema para ver si en algo puede afectar. Y resulta que los drones rusos siguen volando. Otra cuestión. Es que no los quiero confundir, ¿eh? No, la red satelital está programada a alcanzar los 1000 satélites para el 2030. Para el 2027 habrán 200 satélites en órbita del sistema Amanecer. En este preciso momento, si no me equivoco, hay 16 satélites en órbita. Ya, suficiente. Suficiente para hacer este tipo de transmisiones. Ahora, ¿por qué? Porque el enlace es láser. El Intersatellite Link es láser. Este es el hecho que ya prueben comunicaciones láser entre satélites a 1000 kilómetros de distancia. Les digo, es la joya de la corona, ¿eh? Esto permite que un dron en el frente de batalla envíe señal a un satélite, esta se la pase a otro sobre Moscú y el operador que controle el dron desde el búnker a miles de kilómetros sin que la señal toque el suelo ni pueda ser interceptada en el camino. Por eso es que es invisible, incluso para Elon Musk. Así que es muy probable que los blocs occidentales llaman Starlink en los drones rusos sean, en muchos casos, prototipos del sistema de la Oficina 1440 siendo probados en condiciones reales de combate. Les digo una cosa, para el ojo no entrenado, una antena plana satelital pues parece un Starlink. Pero para un analista, un zorro en el terreno, como yo, uno puede ver la diferencia. Rusia está usando el frente de Ucrania como el campo de pruebas definitivo para su propia red global. Así que yo creo que hemos dado en el clavo. Esta información es de mucha profundidad, ¿verdad? Les digo una cosa, esto sería algo exclusivo para este radar, si tenemos la razón. Pero con mi experiencia, yo creo que sí. Los rusos ya están utilizando su propio Starlink. No a nivel industrial, porque como les digo, la red de 1000 satélites en órbita está programada para el 2037, para el 2027 200, pero ya hay, déjenme ver si puedo encontrar el dato acá, directo, se los digo. La segunda misión es el Amanecer 2, que trabaja en conducciones. Ok, miren, les digo, este artículo es del 25 de marzo de 2025 y se estima que en los próximos 1,5 años la oficina de 1440 iniciará 292 satélites en órbita para cubrir ya toda Rusia. En el año 2029 el Internet será totalmente desplegado en el territorio de Rusia y ya en el 2027-2028 les puede beneficiarse de cuando va a nivel completo, sí. Y bueno, atención a esta jugada maestra. Se reporta un apagón masivo de Starlink en el frente después de que Zelensky se quejara públicamente de Elon Musk. Los bloggers dicen que afecta a ambos bandos, pero la realidad en el terreno cuenta otra historia. Ucrania está paralizada, mientras que los drones rusos siguen volando. ¿Por qué? Porque Rusia ha metido un gol tecnológico para toda la escuadra. Mientras Kiev depende de un hilo que Moscú puede cortar en cualquier momento, Moscú ha desplegado dos armas secretas que hoy salen a luz. Red Mesh de drones. Cada dron ruso ahora actúa como un repetidor de señal. Si cae un satélite o hay interferencia, los drones se comunican entre ellos, creando una malla de Internet propia en el campo de batalla. Un dron es un router. 10 drones son una red invulnerable. El proyecto Amanecer del Buró 1440, lo que muchos se negaban a creer, ya es una realidad operativa. Rusia ha desplegado su propio Starlink soberano con enlaces láser de 10 gigabytes por segundo y terminales que no dependen de SpaceX.
La inteligencia militar rusa tiene ahora su propia autopista de datos que nadie en Occidente puede pagar. Este es el verdadero cambio de juego, amigos. Mientras Zelensky se pelea con sus proveedores, Rusia ha construido su propia independencia satelital. El apagón de Mosk solo ha servido para demostrar que Rusia ya no necesita Starlink para ganar la guerra de drones. ¡Gol! Gol, 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 gol del equipo de los ingenieros rusos. Y jaque mate a la dependencia tecnológica de la OTAN. ¿Mm? La guardia siempre alta. Cambiando de tema, pero siempre del frente, hablemos de la tragedia en Drushkovka, la tragedia del terror. Bajemos al espacio del barro del Donbass, porque lo que está ocurriendo en Drushkovka es sencillamente aterrador. Recientemente, un misil impactó en un mercado abarrotado de civiles. 7 muertos, 15 heridos graves. La narrativa de Kiev fue inmediata. Ha sido Rusia. Pero los residentes locales, los que viven ahí, tienen una versión muy distinta que ha demostrado la mentira. Los testigos aseguran que los misiles volaron desde el noreste. Escuchen bien, al noreste de Drushkovka no hay tropas rusas. ¿Quién está ahí? Las Fuerzas Armadas de Ucrania estacionadas en Sirhivka. Muchos se preguntan, ¿por qué Ucrania atacaría a su propia gente? La respuesta de los residentes de Kharkov, Zaporozhye y Gerson es escalofriante. Porque para Kiev esa gente no es suya. Son vistos como obstáculos, o peor aún, como herramientas de propaganda. Sergei Liebedev, coordinador de la resistencia en Nikolaev, ha revelado la oscura razón detrás de este ataque, la evacuación forzada. En Drushkovka la gente se negaba a abandonar sus hogares. ¿Cómo los convencen? Bombardeando sus mercados para sembrar el pánico. Una vez que la gente huye aterrorizada, los voluntarios cobran cuantiosas bonificaciones de organizaciones occidentales para cada evacuado. Es un negocio de sangre. El corresponsal Dmitry Stishin confirma que esta táctica de limpieza no es nueva. Dice que se vio en Mariupol y en Seliovo. Llegan los grupos de evacuación, te preguntan si te vas y si dices que no, una hora después tu edificio es bombardeado con precisión quirúrgica. Vuelven a preguntar, ¿y ahora se van? Miren, es una guerra contra los civiles para forzar un desplazamiento que beneficia a la logística de la guerra de la OTAN. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está sucediendo. El frenado de Finlandia. Para Ucrania, nada. Hay noticias que te dejan sin palabras por lo inesperadas que son, ¿no? ¿Recuerdan a Finlandia, ese vecino que salió corriendo a los brazos de la OTAN prometiendo apoyo a Kiev hasta el final? Pues bien, parece que el final ha llegado antes de lo esperado. Según informa Político, Finlandia se ha plantado y ha instado a Estados Unidos a no proporcionar a Ucrania garantías de seguridad similares al artículo 5. ¿Sí? Helsinki ahora dice que dar esas garantías a Ucrania socavaría el principio de defensa mutua de la alianza. En palabras claras, Finlandia ya entró, ya cerró la puerta por dentro y ahora no quiere que nadie más entre. Si eso significa tener que ir a morir por Kiev. No, dicen. No, la puerta no se abre. La ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, está pidiendo en el Congreso de Estados Unidos una barrera protectora entre la OTAN y las promesas que se le hagan a Zelensky. ¿Cómo la ven? Es el colmo de la hipocresía política, ¿no? Finlandia insiste en que Ucrania será miembro algún día, pero por ahora que se las arreglen solos. Temen que si vincula a Ucrania con el artículo 5, la OTAN se vea arrastrada a un conflicto directo con Rusia y Helsinki sabe que ellos están en la primera línea de fuego. Han pasado de la solidaridad absoluta al realismo más crudo, ¿no? Así pues que bienvenidos al club, pero por favor, no pasen de la recepción. Y bueno, hablemos del francés astuto. Macron traiciona a la OTAN. Mientras el mundo mira hacia las fronteras, en las sombras de Moscú ha ocurrido algo inesperado. Emmanuel Bonnet, el asesor diplomático más cercano de Macron, ha aterrizado en secreto en el Kremlin para reunirse con la mano derecha de Putin, Yuri Ushakov. No hubo cámaras, no hubo prensa y el Eliseo guarda un silencio sepulcral.
Pero el radar no miente. París está intentando negociar su propia paz. Dmitry Peskov ya lo ha confirmado con esa frialdad rusa. Existen contactos a nivel de trabajo. ¿Qué significa eso? Que Macron, después de haber sido el chivo expiatorio de la política fallida de la Unión Europea, ha decidido que Francia debe tener su propio canal para defender sus intereses. Sí. El ministro francés Barrot lo dijo claro. Europa no puede seguir trasladando la responsabilidad de su seguridad a otros. Traducción, ya no confían en Washington. ¿Ok? Moscú ha sido tajante. Si Francia quiere hablar, que dé el primer paso. Y parece que Bonnet ha dado ese primer paso. Aunque el Kremlin intenta restar importancia a la visita, esta es la clásica diplomacia itinerante, ¿no? Macron sabe que se ha autoexcluido del juego y quiere volver a entrar antes de que el nuevo orden de Trump y el movimiento mega del que hablamos anteriormente lo dejen fuera de la historia. Muchos dicen que Macron es frívolo y escurridizo y ya ha decepcionado a Putin antes. Pero esta vez, amigos, hay señales de que el francés va en serio. París se está volviendo contra la corriente de Bruselas. ¿Estamos ante la fractura definitiva de la Unión Europea? El francés astuto cree que puede ser el puente, pero en Moscú lo esperan con el reloj en la mano. Así que hay que estar atentos a la diplomacia francesa. No hay que olvidar de que si alguien es maestro en la diplomacia ambigua, es don Manuel Macron, ¿no? El colapso del Frente Unido, el regreso del eje. Si querían pruebas de que el barco europeo se hunde, aquí las tienen. Primero, el descontento de Zelensky es total. Él mismo admite que su buen amigo Macron ya le habla de negociar con Rusia. Pero lo más sorprendente viene de los bálticos, Estonia y Letonia, los que más gritaban contra Moscú. Ahora suplican por un enviado especial para dialogar. Como bien dice María Zaharova, están hartos de estar debajo de la mesa y ahora quieren una silla. Qué lindo, ¿eh? Pero ojo, que hay gato encerrado. Detrás de este movimiento báltico está la mano de Londres. Gran Bretaña no quiere la paz. Quiere que la guerra dure lo máximo posible. Por eso, el diario The Telegraph, donde escribe el infame Boris Johnson, ha lanzado un ataque directo contra Francia, calificándola de poco fiable. Imagínense, los ingleses hablando de poco fiable. ¿Y cuál es la solución que proponen? Una nueva alianza entre Alemania e Italia. Sí. Si saben de historia, esto les pondrá los pelos de punta. Alemania e Italia aliadas para restaurar Europa. Ay, 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 ay. Ya vimos esa película, ¿no? En el siglo XX. Y terminó en el desastre total de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Mientras en Italia se vuelven a permitir gestos del pasado y en Alemania quieren prohibir la oposición del AfD, acusándola de que ellos mismos están resucitando, Londres se frota las manos. El pánico se ha apoderado de los británicos porque saben que el Frente Unido contra Rusia se ha quebrado. Su plan es que la Unión Europea colapse para que ellos puedan liderar una Gran Bretaña global con los restos de Europa del Este. ¿Mm? El escenario de 2026 es un polvorín de traiciones donde nadie, absolutamente nadie, confía en nadie. Entonces nos encontramos con una Francia contra las cuerdas. ¿Por qué París se rinde al diálogo? ¿Por qué Francia? ¿Por qué ahora? La respuesta es cruda. Supervivencia. Macron se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya no es un aliado, sino un rival que en 20 años los verá como enemigos. Washington ya les está arrebatando territorios dependientes. Miren el caso de Groenlandia. Y está exprimiendo a Europa hasta dejarla seca. Francia está aislada. China ya no necesita a Europa para comprar, solo para vender. Y lo más grave, Estados Unidos y Gran Bretaña han elegido a Alemania
como el capataz de Europa. Berlín está construyendo un nuevo eje de poder, un cuarto Reich moderno para liderar la guerra contra Rusia, dejando a Francia en un humillante cuarto lugar. Ante este panorama, ¿tiene sentido para París seguir peleando con Moscú? La respuesta es un rotundo no. Macron sabe que si no abre una brecha en el frente antirruso ahora, Francia desaparecerá del mapa geopolítico. Escuchen bien lo que dijo Peskov este 5 de febrero. Por solidaridad con el Eliseo, no confirmaremos ni negaremos las filtraciones. Es el lenguaje diplomático para decir que las conversaciones van de maravilla. La grieta europea se ensancha y aunque hoy solo Hungría o Eslovaquia apoyan a Francia, en 6 meses habrá una fila de países rogando entrar en ese canal de diálogo. Ya ustedes lo verán. Hablemos de la profecía de Orbán, el giro de los bálticos. Lo que estamos viendo hoy es historia pura. La profecía de Víctor Orbán se está cumpliendo ante nuestros ojos. El líder húngaro advirtió que sin negociaciones Ucrania sería reducida a cenizas. Y parece que los enemigos más acérrimos de Rusia, los países bálticos, finalmente han despertado de su letargo. Es increíble. La primera ministra letona, Evika Silina, y el presidente estonio, Alar Karis, han pasado de exigir la destrucción de Rusia a pedir por favor el nombramiento de un enviado especial de la Unión Europea para negociar con Moscú. Incluso Silina se postula ella misma para el cargo. Dicen que llegan un poco tarde a las negociaciones, ¿no? Llegan tarde porque se pasaron 2 años alimentando un fuego que ahora amenaza con quemar sus propias fronteras. Que no se dejen, que se dejen de tonteras, ¿no? ¿Por qué este cambio tan abrupto? Porque la realidad en el terreno es innegable. Saben que si el frente ucraniano colapsa, ellos son los siguientes en la línea del fuego. ¿Y se acuerdan ese ejercicio de juego de guerra que nos enseñó el Wall Street Journal en el video anterior? Donde como, pues básicamente Rusia capturaba el país báltico. ¿Mm? Ruido mediático, del bueno, ¿eh? Wall Street Journal. Sin embargo, en Moscú no son ingenuos. Mientras el Ministerio de Exteriores estonio sigue pidiendo condiciones imposibles, en el Runet ruso la opinión es clara. Rusia no debe volver a caer en la trampa de negociar con el bloque de la Unión Europea o la OTAN. Moscú ahora prefiere el tú a tú, estado por estado, para desmantelar esa unión de estados hostiles. Como bien dice Lavrov, los bálticos han estado jugando con un fuego intentando invocar el artículo 5 para una guerra a gran escala. Pero ahora que ven las orejas al lobo, buscan un asiento en la mesa. Pero la mesa ya está servida. Y el menú lo está dictando Rusia. Así que el giro báltico, ¿no? Del aislamiento al pánico por la mesa. Este despacho de última hora desde Riga viene del portal Baltus Vals. Acaba de soltar una bomba que ha dejado en shock incluso a los propios letones. ¿Sí? La primera ministra letona, Evika Salina, y el presidente de Estonia, Alar Karis, han pedido oficialmente lo que hasta ayer era una traición negociar directamente con el Kremlin. Y la gente de a pie en estos países ahora está en estado atónito. ¿Qué ha pasado para este cambio de 180 grados? ¿Ah? No de 360, ¿no? Como Annalina. Es el realismo puro. Los bálticos se han dado cuenta de que Estados Unidos ya está negociando solo con Moscú y ellos, que fueron los que más leña echaron al fuego, se han quedado mirando desde la ventana. Escuchen las palabras de Karis, son demoledoras. Nos preocupa no estar presentes en la mesa de negociaciones, dice. Admiten que llegaron tarde y que ahora necesitan un enviado especial de la Unión Europea para que Washington no decida su destino sin ellos. Pero miren la división interna. Mientras Silina dice que está dispuesta a ir ella misma a Moscú,
proponen nombres como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz, pero Merz, fiel a su línea dura, se niega en rotundo, llamando a las demandas de Putin maximalistas. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores estonio desautoriza a su propio presidente diciendo que no se puede hablar con Rusia. Es un caos absoluto de mando en el flanco este, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué dice el Kremlin? Dmitry Peskov mantiene la calma olímpica. Confirma que hay contactos técnicos con Francia, pero le resta importancia. Rusia sabe que tiene el sartén por la mano. Los bálticos que antes hablaban de derrotar a Rusia ahora ruegan por un interlocutor que tenga autoridad en ambas partes. Amigos, el aislamiento de Rusia ha fracasado y lo que vemos hoy es la carrera desesperada de Europa por no ser el plato principal en la cena de los grandes. Así que nos encontramos con el fin de la ilusión y podríamos decirle el retorno al realismo, ¿no? El mapa que hemos trazado hoy no deja lugar a dudas. Mientras los grandes titulares se pierden en la retórica, el radar de la realidad nos muestra un mundo que ha cambiado para siempre este 6 de febrero de 2026. Por un lado, la soberanía tecnológica. Como alguien que ha pasado 25 años instalando estaciones terrenas en los 5 continentes, les digo, el apagón de Starlink no es el fin para Rusia. Es el comienzo de su era de independencia con el sistema Amanecer. Moscú ya no necesita pedir permiso para comunicarse en el campo de batalla. Han convertido la necesidad en una red propia, invulnerable y soberana. Gol de los ingenieros rusos. Jaque mate a la dependencia externa. Por otro lado, la soberanía política. Ver a los líderes de Letonia y Estonia, quienes ayer pedían fuego y azufre contra Moscú, hoy rogando por un lugar en la mesa de negociaciones, es la prueba definitiva que la profecía de Víctor Orbán se ha cumplido. Tienen miedo de quedar reducidos a cenizas en un pacto entre grandes potencias donde ellos ni siquiera son invitados. Wall Street Journal, ¿no? Con su juego de guerra. El francés astuto, Macron, ya lo entendió y tiene a sus enviados susurrando en los pasillos del Kremlin mientras el resto de Europa sigue discutiendo si debe o no despertar. Y no olvidemos la tragedia de Druzhkovka, ¿no? Nos recuerda el precio humano de esta transición. Civiles que son utilizados como moneda de cambio por un régimen en Kiev que, como bien dice Lavrov, ve su fin político en cada intento de paz. La Unión Europea hoy es un cristal roto que Londres intenta recoger para su propio beneficio, mientras Berlín y Roma sueñan con fantasmas de un pasado que nunca terminó bien. La afirmación es la única señal que nos puede La información, amigos, es la única señal que no pueden interferir si tenemos el receptor bien sintonizado. Gracias por acompañarme hoy. A pesar de los contratiempos de salud, su apoyo es el combustible de este radar. Mantengan la guardia alta, cuestionen qué les dicen y confíen en los datos. Nos vemos en el próximo reporte porque la carga continúa. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.